Clínica de Oftalmología San Diego. Muy buenos días a todos. Hoy iniciamos en ECOS nuestro año académico nada menos que con la conferencia número 100 organizado por nuestro Comité de Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual, ECOS, con una conferencia de especial interés sobre la tecnología ORA recientemente adquirida por la clínica. Antes de darle paso a la doctora Rivera para que presente a nuestro invitado de hoy, el doctor Valdemarín, quisiera felicitar, reconocer y darle las gracias a todos los que nos han apoyado y muy especialmente a los que nos han acompañado en más de la mitad de nuestras conferencias por su constancia y permanente apoyo. Ellos son la doctora Catalina Montoya Herrán, la doctora Natalia Restrepo Galeano, el doctor Juan Carlos Maya Aristizábal, la doctora Clara Inés Londoño López, la doctora Sara Morantes, la doctora Ruth Mary Daza, la doctora Patricia Elena Montoya, el doctor Jorge Alberto Pérez Hernández, la doctora Clara Durán Merino y la doctora Paula Andrea Zapata Velasco. De verdad, una sincera felicitación y agradecimiento, y actualizarnos en forma permanente es una de las mejores formas de brindarle calidad a nuestros pacientes. Felicitaciones y mil gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días también por acá. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Hoy le damos la bienvenida al doctor Bartolomé Valdemarín, que es el expositor. El doctor es de la Universidad de Buenos Aires, realizó su residencia en oftalmología en el Hospital Malvinas de Argentina y cursó su fellow en segmento anterior en la Clínica Oftalmológica del Caribe, donde actualmente es el coordinador académico del fellow de segmento anterior y es el director de MAC, que es el centro de entrenamiento en cirugía oftalmológica de la misma clínica. De nuevo, entonces, bienvenidos a todos, bienvenido doctor y gracias por aceptar esta charla. Muy buenos días a todos, gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar sobre el sistema ORA de cálculo intraoperatorio de lentes intraoculares. La charla se va a basar en dos módulos. Un primer módulo lo va a presentar nuestro optómetra de cabecera, el doctor Rafael Vanegas. Él es egresado de la Universidad Santo Tomás, especialista en aplicaciones refractivas e imagenología ocular de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Tiene 20 años de experiencia como operador en equipos láser para cirugía refractiva. Es nuestro docente, nuestro conferencista. Tenemos su programa de optometría y oftalmología y actualmente docente súper activo con nuestros fellows y en nuestro centro de entrenamiento Matrix. Después de su presentación, yo les voy a presentar mi casuística y mi experiencia. Le doy paso así que a Rafa Vanegas para que comience. Muy buenos días a todos, muy honrado de estar participando con ustedes en el día de hoy. Rápidamente vamos a empezar a entrar en materia porque sé que el tiempo apremia. Vamos a compartir entonces la presentación. De antemano los felicito por el programa de educación continuada. Es un trabajo que, a pesar de ser poco valorado, es muy importante para la consolidación de todas las instituciones y clínicas. Entonces, hoy presento nuestro equipo de segmento anterior en la ciudad de Barranquilla, en la Clínica Oftalmológica del Caribe, en cabeza de nuestro director, el doctor Luis Escaf, y obviamente el doctor Valdemarín, que hace parte de nuestro programa de fellow en segmento anterior y dirige Matrix. Él ha querido que compartamos con ustedes esta experiencia del ORA. Antes de eso es importante generar un marco histórico de lo que se ha hecho en el pasado. Ya hace 20 años y se ha publicado en el libro del Cristalino de las Américas, el doctor Luis Escaf empezó
con esta inquietud de hacer refracción intraoperatoria. Está publicado en Highlights of Ophthalmology y también en el libro El Cristalino de las Américas, capítulo 12 y 13. Y esto era lo que hacíamos hace 20 años. Básicamente teníamos un equipo de retinoscopía con caja de pruebas y se le hacía la esquiascopía al paciente una vez extraída la catarata para estimar y multiplicar por un factor cuando era difícil encontrar esa biometría o había dudas o confusión en la biometría. Entonces, el método SCAF de refracción intraoperatoria generó un factor de conversión que se multiplicaba por 2 esa refracción intraoperatoria áfaca. El MACUL en el 2004 generó un factor de 1,75 y el doctor Ian Chulev también coincidió trabajando en paralelo desde otras latitudes con el doctor Scaf. Ahí están en la fotografía en el doctor Scaf y a la derecha el doctor Ian Chulev, y daba un factor de conversión afáquica más o menos multiplicando por 2,01. Entonces, en paralelo se empezó a trabajar. Obviamente, el doctor Ian Chulev terminó desarrollando ya la tecnología que hoy conocemos como el ORA. Entonces, realmente nosotros tenemos la versión linkeada al Varion, que era un equipo con el que veníamos trabajando inclusive antes del HORA. ¿Y qué es lo que realmente hace esto? Lo que vamos a dilucidar hoy es qué hace, qué hace, y también cómo lo hace. Importante entender que este sistema HORA Varion tiene dentro de las primeras plataformas que son mixtas. No es una plataforma únicamente en cirugía, sino está dividida entre el consultorio, parte donde hacemos la imagen, donde hacemos la planeación, en el Varion y la unidad de referencia que está linkeada con el Lenstar, y en cirugía tenemos ya el marcador digital, el aberrómetro y las pantallas. Vamos a dilucidar un poquito esto. Entonces, al ser una plataforma mixta, tenemos que entender que no es simplemente un equipo, sino que es un conjunto, un sistema que integra el consultorio y la sala de cirugía. ¿Cómo lo va a hacer? En cirugía ya tenemos, para presentar el equipo, un carrito que tiene 2 pantallas, y en el microscopio tenemos 2 equipos. Uno que está en la parte inferior, apostado en el microscopio, que es el aberrómetro, y debajo de los oculares el sistema de marcación digital, que conocemos como el display o la grilla de visualización. Cada una de estas pantallas, en este caso la superior, va a estar conectada con el marcador digital debajo de los oculares, y la pantalla inferior del carrito estará conectada con el aberrómetro. Entonces, las 2 informaciones vamos a dilucidarlas rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que hace? Básicamente, pues obviamente, aberrometría intraoperatoria. En tiempo real se puede recalcular el poder de la esfera, el cilindro y el eje. Va a generar una predicción del lente intraocular. En algunos casos especiales, como los antecedentes de cirugía refractiva, va a optimizar esa corrección del astigmatismo, ya que puede, en este caso también considera la cara posterior de la córnea, también el astigmatismo inducido a la hora de planearlo. Muy importante el Varion porque también nos ayuda a compensar la ciclotorsión que el paciente tenga al estar acostado, y también va a ser muy útil en casos en los que no tengamos historia clínica previa, como los casos de antecedente de cirugía refractiva. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Inicialmente vamos a tener un plan quirúrgico. En el consultorio vamos a hacer una imagen de referencia que hace pupilometría, que hace blanco a blanco, que hace queratometrías, y esa información se va a integrar, ya viene linkeado con la plataforma Lenstar para integrar las 2. Entonces, al capturar esa imagen del paciente sentado, se va a exportar la biometría del Lenstar para integrarla con esa información al planificador, y se va a enviar ese plan de vuelo con todos los datos del Varion, del HORA y del biómetro al quirófano. En el quirófano, el carrito con las pantallas que mostramos ahorita va a recibir esa información. Entonces, ¿qué es lo que se puede personalizar? Cada cirujano va a tener una posición preferida, va a tener unas incisiones a ciertos ángulos preferidos, entonces cada cirujano va a tener su perfil y va a personalizar ese perfil dentro de la planeación. El tamaño de la cápsula rexis y el centrado del lente intraocular si lo prefiere a la rexis o a la pupila. Entonces, en esas primeras etapas
Ya cuando llegamos al quirófano, ya tenemos en el Varian, tenemos que hacer una nueva imagen. Esa nueva imagen se va a cotejar con la imagen que previamente se hizo en el consultorio, y tienes que buscar la concordancia en las dos imágenes. Eso, al acostar al paciente, va a permitir compensar la ciclotorsión. Una vez hecha esa imagen, nos vamos a proyectar digitalmente una rejilla que va a estar superpuesta en la córnea y tiene un sistema de tracking que la va a seguir y la va a visualizar en los momentos que el cirujano lo desee para indicar el sitio de las incisiones, el eje más curvo, el eje de alineación y la capsulorhexis. Entonces ahí, cuando ya empezó la cirugía, se hace la FACO, ya se detiene el juego, que es lo que hace un poquito impopular al ORA, porque obviamente es un procedimiento diagnóstico dentro de un procedimiento quirúrgico. Entonces, se realiza la cirugía de FACO y básicamente con el visco pesado se va a rellenar la cámara anterior, se va a hacer una tonometría con el tonómetro Barraquer para ver la turgencia de la cámara, se empieza a hacer la refracción afáquica. En esa refracción se pueden hacer 40 medidas en 2-3 segundos y se repiten, se recomienda 2-3 veces para generar confianza en esto. Y una vez se hace esa refracción afáquica, se selecciona el lente, el poder, y se realiza la aberrometría pseudofáquica. Una vez realizadas varias aberrometrías pseudofáquicas, de ser necesario, se empieza a rotar el lente hasta obtener el eje óptimo. Como obtener el eje óptimo es como buscar en la caja fuerte el punto real en donde el vector donde genera la mejor utilidad del lente, la mejor eficiencia. Entonces, aparte de eso, todo así lo vamos a tener monitoreado en la nube. Hay una plataforma en la nube llamada Analyzor que va recibiendo todos estos datos y nos va a permitir tener información postoperatoria de todo lo que hicimos. Entonces, le colocamos el VAR, el asistente, el referee asistente en video de la FACO. Durante esa toma de la aberrometría, vamos a tener una plantilla en esa toma fáquica donde tenemos las 40 tomas que hacen 2-3 segundos y tenemos que cuidar el centrado y la alineación, el enfoque de la imagen. El enfoque lo da este indicador que está en la zona verde y esta cruz que está con estos 4 puntos, y también el área aquí de retroiluminación nos va a mostrar que esté despejada, ¿sí? Es importante que no haya pooling o exceso de agua para que no enmascare o no generes una refracción de otro medio. Y realizar, una vez se tiene centrado, alineado y enfocado, la captura de estas 40 tomas. Entonces, ¿qué información nos trae? Nosotros llamamos a esta información la información dinámica. Una vez empieza a refractar el equipo, vamos a tener en esa refracción afáquica un poder de esfera, un poder de cilindro. Aquí vemos un cilindro altísimo en un lente que hicimos, en este caso era un lente Precision, y el eje, el equivalente esférico y el poder sugerido del lente. Entonces, esa es más o menos la plantilla dinámica. Una vez se hace el clic en captura y que se hacen las 40 tomas, va a aparecer varia información. Aquí tenemos una plantilla ya del resultado de lo que hicimos. Estamos aquí en un caso extremo de un astigmatismo altísimo. Entonces tenemos obviamente el poder positivo alto de la toma fáquica, el poder cilíndrico en las tomas. Esta línea amarilla nos dice que la toma no fue de muy buena confiabilidad, así que seleccionamos esta que está en el centro de las 3 tomas afáquicas. Seleccionamos las que mejor consideremos. A medida que vayan haciendo su práctica van a entender cuál es la mejor toma y se empieza a analizar lo que se planeó en este color azul morado y lo que está refractando en tiempo real. Entonces se había planeado 7.41 de cilindro y resulta que al hacer ya la extracción de la catarata afáquico ya bajó a 6 dioptrías. Y vamos a tener 2 menús seleccionables. Uno donde está el poder sugerido por el ORA, dependiendo del target que queramos. Aquí al desplegar este menú selectable van a aparecer las otras opciones que hayan de poder en lente intraocular, y vamos a tener otro menú selectable en la parte inferior que es el de la toricidad. Entonces la primera refracción afáquica o la refracción afáquica lo que nos va a dar es el poder y la toricidad que vamos a confirmar o vamos a ajustar o modificar de tener varios lentes para poder seleccionar. Y a este costado en la pantalla vamos a tener el lente planeado previamente. En este caso teníamos un Precision
de 6 dioptrías de toricidad, que es el tope máximo al que llega esa toricidad, que afortunadamente nos generó una buena, pensamos que iba a quedar con algo de toricidad residual, pero aquí la fáquica nos dio cerca de 6 dioptrías, entonces fue un caso muy exitoso. Este es otro caso, ya cuando vamos a seleccionar los lentes. Entonces vamos a seleccionar el lente, obviamente, que nos dé un equivalente esférico cercano a 0 o de la preferencia que tengamos, y vamos a empezar a corroborar las toricidades. Aquí debíamos planear una toricidad 2, pero nos damos cuenta que con esta refracción afáquica el poder coincidió, pero la toricidad 3 era más eficiente para corregir este 1.08 de astigmatismo afáquico que se encontró, que era muy parecido con el 1.03 que se había planeado originalmente, pero ya en la práctica, en el momento en tiempo real, el T3 ahora nos sugirió que fuéramos más eficientes con esa toricidad, ajustando esa toricidad y vamos a tener mejor resultado. Una vez implantado el lente, empiezan a hacerse las refracciones dinámicas y esa barometría dinámica nos muestra un cilindro residual. Aquí ya no es relevante la esfera porque ya el lente fue seleccionado y nos va a decir si rotar en contra de las manecillas de reloj o con las manecillas de reloj hasta encontrar el punto más eficiente de no rotación, que es el que llamamos NRR o No Rotation Recommended. En este caso, buscamos el No Rotation Recommended como el mínimo astigmatismo residual. Hasta que ustedes encuentren un astigmatismo residual pequeño, inferior a 0,5, ya ustedes están en el vector correcto donde el lente tiene que quedar alineado. Una vez encontrado ese vector de no rotación, se fija el eje de alineación para que una vez extraído el viscoelástico pueda el lente reposicionarse en ese eje que ya conocemos que va a ser el eje más eficiente en el que el lente va a actuar de manera correcta. Vamos a resumir todo esto en un videito de 1,5 minutos, 2 minutos. En la primera pantalla del Variant hacemos el primer cotejo de la imagen sentada que viene del consultorio, la foto, con la que hacemos acostado. Aquí en este caso vemos que hubo una ciclotorsión significativa. Luego las incisiones secundaria y principal se le señalan al cirujano. La capsulorhexis enseguida de ese paso. Para guiar la capsulorhexis y empezar a ejecutar ya la faco. Teniendo más casos, van a fluir un poquito mejor estos pasos y van a tener mejor comprensión de estos pasos. Una vez ya realizada la faco, vamos a pasar a la primera refracción afáquica. Ahí vemos en modo dinámico la alineación, el centrado. Se tiene que ir ajustando hasta hacer la toma. Esta zona tiene que estar en la zona verde, la zona central, y se empiezan a interpretar ya los resultados. Selección en la afáquica, selección del poder y selección en el menú de la toricidad. Entonces se va a seleccionar el poder. En este caso elegimos el más positivo, 1950, y escogimos la toricidad. Para realizar a continuación la refracción, aquí creo que repetimos la refracción afáquica para corroborarla, hicimos un par de tomas más. Una vez confirmado el lente, el poder y toricidad, se procede a implantar el lente y a empezar a generar la eje de alineación hasta encontrar el No Rotation Recommended. Entonces, más o menos ese es el flujograma que tenemos antes, durante y después de la cirugía. Entonces, ya se corrobora la alineación perfecta de las marcas con el eje efectivo. Y básicamente recordar que en esa toma de la refracción afáquica y pseudofáquica, el saco capsular tiene que estar lleno de visco pesado, que no hayan burbujas, que las burbujas se generan sombra, que no haya edema incisional, que no haya opacidad de medios en la córnea o en vitrio, que pueden enmascarar o pueden generar error. También, obviamente, que no haya patología de fondo de ojo que vaya a afectar el frente de onda con el que se mide. Y también, importantísimo, el bléfaro y el campo fuera del área de medición, porque la compresión del bléfaro puede afectar los meridianos del astigmatismo. Entonces, ¿vale la pena hacer todo esto? Bueno, básicamente yo digo que
el hora nos ha dado un poquito de certeza en la incertidumbre. Es distinto que el cirujano opere y vaya simplemente con el lente calculado y quede con la incertidumbre hasta el día siguiente a ver la cara del paciente si yo contento o yo insatisfecho. Aquí ya tenemos una certeza dentro de esa incertidumbre que es la cirugía de Falco. En este caso tenemos el ojo izquierdo operado versus el ojo derecho, que tenía hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Se le implantó un lente intraocular tórico y es verdad, estamos llegando al cero. Vemos que tiene una córnea claramente astigmática con un cilindro de 1 y al colocar el Panoptix tórico se corrigió el astigmatismo, se corrigió la hipermetropía y se corrigió la presbicia. Entonces sí es posible llegar a esta corrección del error refractivo optimizado y lograr el cero que tanto anhelamos. En este caso es unas córneas más esféricas, de keratometrías muy sin astigmatismo, pero sí la selección del poder en este lente premium nos permitió bilateralmente alcanzar el cero en nuestros pacientes y corregir todo su problema visual. Entonces nuestra experiencia en 2 años supera los 450 casos para ojos que tengan diversos ojos con y sin cirugía refractiva. Lentes tóricos, hemos encontrado mucha concordancia en la esfera, en el poder del lente intraocular y concordancia, que es distinto a coincidencia. No tienen que buscar coincidencia, sino concordancia, que esté cerca de lo planeado y básicamente empezar a confrontarlo con las fórmulas de nuestras preferencias. No es, pues obviamente nos estamos guiando por estas recomendaciones del hora, nos preguntan si nos estamos guiando por ellos en poder, si tenemos que ajustar el poder, si tenemos que ajustar el cilindro y obviamente en el eje intraoperatorio. Y obviamente seguimos tabulando los datos juiciosamente. En nuestra plataforma Analyzor tenemos una forma de evaluar nuestros resultados. A la derecha van a estar los datos globales donde dicen que en el 85% de los casos los pacientes están quedando más o menos 0,50. En nuestra práctica, con una muestra de 100 pacientes, hemos logrado en el 88% resultados de más o menos 0,50 y en un 60% por debajo de más o menos 0,25 en el resultado. Y en los datos del reporte del cilindro, aquí nosotros tenemos cómo en este centroide todo está quedando con cilindros residuales por debajo de la dioptría. Entonces también es una forma muy eficiente de controlar no solo la corrección esférica, sino la corrección cilíndrica. La plataforma Analyzor, a medida que se va retroalimentando con nuestros resultados postoperatorios, nos va a generar estas gráficas que nos van a decir que estamos haciendo bien, regular o mal nuestro trabajo. Aquí también tenemos que en el 83% de nuestros casos los cilindros residuales quedaron por debajo de 0,50, que es un resultado bastante importante en los lentes intraoculares tóricos. 5 grandes, para terminar, 5 grandes indicaciones, las conclusiones que yo doy para el HORA. En una primera tenemos para los lentes intraoculares tóricos, que es para lo que la gente piensa que es únicamente. Entonces, en la segunda indicación están los antecedentes de cirugía refractiva. Los pacientes que tengan FACO con antecedentes de cirugía refractiva es muy útil y nos permite también verificar. En el tercer indicación, los pacientes que tengan características biométricas atípicas, es decir, ojos muy extremadamente grandes o ojos extremadamente pequeños, donde los biómetros y las reglas y los calculadores puedan fallar. Cuarto, en los casos limítrofes, donde queremos saber si hay toricidad o no toricidad del lente en multifocal, es vital esto, o en un trifocal, porque si queda un astigmatismo residual y no colocamos el tórico, nos puede entorpecer el comportamiento de la multifocalidad. Y en la quinta indicación, cuando queremos confirmar un target específico, es decir, que queremos dar al paciente menos 0,75 para una minimonovisión o menos 1,25, entonces confirmar ese target planeado, como en el ejemplo de una monovisión, es también muy útil, es una indicación del HORA. Por demás, decirles que el HORA no va a rivalizar con los biómetros, al contrario, es una herramienta más que lo va a complementar. Y recuerden que el HORA como bar de la FACO va a traerles muy buenos resultados y muchas satisfacciones a futuro, así sea impopular al principio. Muchísimas gracias. Espectacular, Rafa. Muchísimas gracias por compartirnos todo eso. La idea, yo creo que ahora, antes de comenzar mi presentación, la idea de que Rafa presente primero es poder demostrar
cómo nosotros trabajamos en la clínica. Nosotros, la verdad que trabajamos como un equipo. Creo que es indispensable tener una persona de confianza que nos colabore durante la cirugía, también en el postoperatorio, y creo que le da, por lo menos Rafa a mí me da mucha confianza en todas mis cirugías, sabiendo que él está ahí presente, porque uno debe analizar de forma dinámica el equipo y uno debe tomar decisiones dentro del quirófano, y creo que dos cerebros piensan mejor que uno. Por eso es que la charla esta quería combinarla con él y con la experiencia de Rafa. Ahora vamos a pasar a mi presentación. Este es un concepto que lo vamos a ir viendo durante mi presentación. Creo que es un concepto atractivo de poder corregir esos errores refractivos de forma optimizada, ¿sí? Primero agradecer a la Clínica San Diego, a ECOS, por la invitación. La verdad que espectacular la organización, y agradezco mucho haberme aceptado poder hacer esta presentación. Como principal, no quiero decir que no tengo ningún interés comercial por parte del equipo que vamos a presentar. Y otro agradecimiento bastante grande es a la Clínica Oftalmológica del Caribe por recibirme, entrenarme y dejarme trabajar. Personalmente al doctor Scaff por no ser reacio a que todos tengamos acceso a esta tecnología. Por supuesto a Rafa, por acompañarme permanentemente en estos casos que son desafiantes para cirujanos jóvenes, y a todo el equipo de la Clínica Oftalmológica del Caribe, que creo que lo lindo de trabajar acá es que trabajamos todos en equipo. Considero que a futuro esta va a ser la tecnología que va a reemplazar muchas otras tecnologías que tenemos, por lo cual debemos ir adaptándonos a este tipo de equipos, ¿sí? Este tipo de equipos optimiza nuestros resultados y nos ayuda a tomar decisiones y a ser más certeros con nuestros resultados. Yo quiero mostrarles nuestra experiencia en la Clínica Oftalmológica del Caribe, complementar un poco lo que nos mostró Rafa, y esta es la forma en la que trabajamos nosotros, ¿sí? Hay muchísimas formas. Creo que es impresionante cómo ha evolucionado los calculadores. Hay muchas formas de hacer cálculos de lentes intraoculares. Tenemos Lenstar, IOL Master, Universal 2, Panacea. Es impresionante la cantidad de calculadores que existen, y yo soy una de las personas que utiliza varios calculadores sumado a LoRa para tomar la decisión de un paciente, ¿sí? Entonces creo que, como decía Rafa, esta es una tecnología que viene a complementar, ¿sí? En un principio viene a complementar. Así es como yo tomo las decisiones dentro de cirugía. Tenemos nuestro aberrómetro, nuestro equipo Ora con la plataforma Verion, y creo que es la forma en la que más cómodo me siento y mejores resultados he tenido. Pero ¿cuál fue mi sensación inicial? La verdad que la sensación inicial, cuando nos trajeron el equipo, fue un poco casi que a ciegas. No sabíamos si hacerle caso a LoRa, no sabíamos, creo que triplicamos la cantidad de cálculos de lentes para ver si realmente era una tecnología en la que teníamos que confiar. Y yo siempre fui bastante desconfiado con la nueva tecnología, por lo que esto me llevó a hacer mi propio análisis, ¿sí? De cómo iba a resultar ese target que yo estoy eligiendo. Este es mi tabla personal. Estos son algunos de los pacientes que he venido operando, donde tengo los datos del paciente, el lente implantado, sus equivalentes esféricos, refracción pre y post quirúrgica, astigmatismo pre y post, equivalentes esféricos, su visión. Entonces, muchos fellows cuando vienen me preguntan, ¿por qué, Bartolomé, por qué tantos datos? ¿Para qué necesitas tanto? Al principio me decían que tenía que resumir más la tabla porque estaba muy dispersa la información, pero yo creo que mientras más datos tengamos, más confiable va a ser nuestros cálculos, nuestros resultados. Y ahí fue que Rafa comenzó a pensar en este concepto de la corrección del error refractivo optimizado. Es un poquitito
controversial utilizar el 0 frente al paciente, pero lo que queremos resaltar es que lo que buscamos corregir no es llegar al 0, sino que es llegar a lo más óptimo para el paciente, ¿sí? Pero entonces, optimizar es llegar a algo óptimo para el paciente o obtener los mejores resultados posibles para ese paciente, ¿sí? Y para eso a mí me sirvió todo este análisis. Estos son resultados, este es un estudio que yo estoy haciendo con mis datos. Yo estoy comparando 4 calculadores diferentes y quiero ver si realmente el HORA llega a los resultados que uno viene obteniendo, porque al principio, cuando yo comencé con cirugía premium, una frase que se repetía era: eso te lo da la experiencia del cirujano, y realmente para mí fue muy difícil comenzar mis primeras cirugías en pacientes lente premium, porque uno termina con 4 cálculos diferentes, termina a veces pensando en, bueno, este lente, consulta a otros cirujanos a ver qué le recomiendan. Esta tabla lo que quiere representar es que todos los calculadores son muy buenos. La verdad, son excelentes calculadores, son muy exactos. Muchas veces uno viene muy adaptado, muy acostumbrado a un solo calculador, pero con esta tabla demuestro que el HORA es también muy acertado y muchas veces mucho más exacto que otros calculadores. Por ejemplo, ahí van a ver en Panoptic Tórico o en la nueva plataforma de lentes Vivity, el HORA nos ha dado, la verdad, que excelentes resultados y muy similares y a veces mejores que los calculadores que tenemos hoy en día de última generación. Ahí lo que van a poder ver es el error predictivo postquirúrgico, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el error predictivo postquirúrgico? Eso lo analiza y lo hace todo el Analyzer, ¿sí? El Analyzer es un equipo que uno ingresa los datos, ya Rafa lo mostró, ingresa los datos pre y postquirúrgicos, ya el equipo tiene todo el cálculo que uno hizo intraoperatorio. Entonces, lo que hace el Analyzer nos optimiza nuestros resultados, ¿sí? Hace el análisis solo y nos va arrojando los resultados a medida que vamos operando cada vez más. Entonces, ¿qué aporta el HORA a mi práctica? Porque muchas veces me preguntan si yo uso el HORA para todos los pacientes o cuándo lo uso, qué utilidad le damos. La verdad que el HORA a mi práctica aporta muchísima seguridad, muchísima confianza, el margen de error es mucho menor y realmente los pacientes están muy contentos, ¿sí? Muchas veces me dicen, no, pero uno se demora más. Realmente creo que uno no debe medirse por el tiempo quirúrgico, sino que debe medirse por los resultados. Entonces, si nos tenemos que demorar 3, 4 minutos más en la cirugía, realmente eso se va a compensar con el resultado refractivo postquirúrgico, ¿sí? Porque si uno analiza, uno puede estar diciendo, a mí siempre me fue bien con mi cálculo, pero yo creo que uno tiene que abrirse a esta nueva tecnología que realmente nos va a optimizar y nos va a dar resultados, como mostró Rafa en las tablas del Analyzer, que realmente sorprenden. Este, por ejemplo, es un mail que me llegó ayer anoche y creo que es algo súper importante. Creo que en esta semana se estuvo hablando en el foro de Facoelche sobre la página de optimización de constantes. Esto el HORA lo lleva a otro nivel, ellos te mantienen actualizado, ellos te envían por mes, te envían las optimizaciones de los lentes, no solamente la optimización a nivel global, sino la optimización en tu institución y en tus resultados, o sea, te optimiza tu práctica quirúrgica, eso es algo impresionante. ¿Qué es lo que dicen otros colegas? Lo mismo que resaltó Rafa, y algunos puntitos adicionales. Por ejemplo, acorta la distancia a la meta. Esto es muy importante para cirujanos jóvenes, ¿sí? Que muchas veces tienen mucho miedo a comenzar su curva quirúrgica en lo que es lente premium, porque son pacientes que el margen de error debe ser mínimo o nulo, ¿sí? Entonces, de esta forma, si uno tiene una buena técnica quirúrgica, uno sabe que el resultado va a ser bueno.
¿sí? Cambia incertidumbre por certeza, esto también lo decía Rafa, uno a veces inyecta el lente intraocular y hasta el otro día está pensando en si el poder, el cilindro, era el ideal para ese paciente. Yo creo que el equipo ORA, al mostrarte una refracción pseudofáquica, eso ya deja de ser un problema. Realmente uno, hay una frase que me encantó cuando presentaban el lente Viti, que es inject and forget. ¿Sí? Uno implanta y no es que se olvida, pero sabe que el resultado refractivo va a ser optimizado. Por supuesto, esto es lo que ya han resaltado mucho, es súper útil en pacientes operados de refractiva, es muy útil para lograr el eje perfecto de ese lente tórico. Hemos visto algunos, a veces el eje lo cambia, ¿sí? Pero yo he hecho el análisis retrospectivo de ver, por ejemplo, si me daba un margen de error de 5 grados, yo hice el análisis posterior a la cirugía y con el Panacea volví a calcular a ver cuál era la refracción, si yo lo roto esos grados, cómo me cambiaba la refracción, y realmente el equivalente esférico no varía prácticamente nada. Lo repito, los resultados son confiables, perfecto post-LASIK y para cálculos difíciles, ¿sí? Entonces esto es volver a decir más de lo mismo, pero realmente nuestra experiencia en la Clínica Oftalmológica del Caribe nos da mucha confianza y mucha alegría poder contar con este equipo, y nos da mucha seguridad, que creo que es algo que para pacientes de lente premium es necesario. En síntesis, y creo que esto termina de cerrar, es cuándo lo uso y en qué pacientes. Esto es algo que a veces uno, ¿para qué lo voy a usar si me demora? ¿En qué paciente? Si en este paciente me está yendo bien con mis cálculos, ¿por qué lo voy a usar? Pero creo que, por lo menos en mi experiencia, en los pacientes que uno está seleccionando un lente premium, el margen de error debe ser mínimo, ¿sí? Como nos dicen que los Panoptic no deben tener cilindros residuales, que es mejor dejarlo en neutro a un poco de esfera positiva, entonces el error debe ser mínimo. Uno debe tener la certeza, como ven ahí, de la flecha debe ir al centro, ¿sí? Debe garantizarle al paciente una buena visión. Entonces, vuelve el concepto de optimizar ese error refractivo, ¿sí? Corregirlo y dejarlo lo más cerca a lo que el paciente desea, a lo que el paciente necesita, ¿sí? ¿Cuáles son mis pacientes? Por ejemplo, yo operé a mi papá y creo que ahí no tengo margen de error, ¿sí? También operé a familiares de mi mujer, esa es la tía de mi mujer, no debo tener margen de error. A mi odontólogo, ¿sí? Donde el error no debe existir. Y creo que uno de los casos más desafiantes es a la persona que le da anestesia a mis pacientes de cirugía de cataratas, ¿sí? Lo operé a él, paciente con una hipermetropía elevada, un cilindro, él tenía una esfera de +6, un cilindro de -4, un ojo era ambliope, y un paciente que laboralmente activo, y era, o sea, no podía fallar porque si no, mis pacientes, la anestesia no iba a ser tan ideal. Y ese paciente está feliz. Con él colocamos lentes Panoptic históricos de ambos ojos y el resultado es impresionante. Entonces yo creo que ¿en qué pacientes lo usan? En los pacientes que realmente uno necesita disminuir el error refractivo. Uno necesita optimizar sus resultados. En esos son los pacientes que uno debe utilizar este equipo. Y creo que esta es una de las frases que realmente me encanta, que es del doctor Favaloro. Él nos dice que los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y deje de ser un privilegio para las minorías. Entonces, realmente, cuando lo uso, uno debería usarlo siempre que uno quiera tener un resultado óptimo, ¿sí? Siempre que uno
necesite un resultado excelente, este es un equipo, como ya les mostré en las gráficas, más que confiable para utilizar, ¿sí? Entonces, realmente creo que es algo que necesitan tener, y me gustaría terminar con esta diapositiva que creo que muestra nuestro trabajo en la Clínica Oftalmológica del Caribe. Nosotros realizamos un trabajo en equipo, en conjunto, por eso quería invitarlo a Rafa y le agradezco por ayudarme en esta presentación, porque realmente uno necesita sí o sí una persona con experiencia y una persona en la cual uno confía dentro del quirófano. Lo más importante que yo he notado en el equipo ahora es tener el análisis dinámico de su cirugía, ¿sí? Yo creo que en el análisis dinámico nosotros, Rafa, siempre nos importa mucho esa toma dinámica, porque muchas veces tomamos decisiones bajo ese cilindro bajo. Entonces, al tener una persona que está pendiente y que analiza todo eso, si la superficie está bien irrigada, si el tono del globo ocular está perfecto, yo creo que es necesario para este tipo de tecnología trabajar en equipo, ¿sí? Agradecerles a la Clínica San Diego por permitirme darles esta presentación. Espero que les haya servido. Quedo disponible cualquier inquietud que tengan para resolver, y muchísimas gracias por dejarnos dar esta presentación. Ahora, sí, perdón. Mil gracias, doctor. Mil gracias por esa presentación, supremamente claro para todos, creo. Y pues el complemento que hicieron con el doctor Rafael, espectacular. No sé si en los participantes, si queremos empezar con algunas preguntas, los colegas que ya están usando en este momento el equipo en la clínica, que lo tenemos hace algunos mesecitos ya, desde finales del año pasado, si alguno tiene alguna pregunta para los doctores, pues adelante, es el momento. En este momento sus micrófonos se encuentran habilitados. Muy buenos días. Quisiera preguntar, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Mi nombre es Clara Londoño. Quisiera preguntarle, ustedes usan el Lenstar para todos sus cálculos biométricos y nosotros tenemos también el IOL Master 700. Nos han dicho que alimentemos el programa con las keratometrías, no las totales, sino las keratometrías sin medir la córnea posterior. Así es, el mismo aparato también tiene con qué calcular entonces la córnea posterior, y solamente la alimentamos con las K1, K2 normales. Rafa, no sé si querés responder. La pregunta es que si tienen que alimentarla con las keratometrías del IOL Master. ¿Entiendo? Sí, pero también tenemos las totales en el Total Keratectomy, tenemos en el IOL Master, nos dan los dos valores, y el ingeniero nos ha dicho que siempre lo alimentemos con las K1, K2 que siempre hemos tenido, no las totales. Correcto, el equipo está diseñado para hacerlo con las K de superficie. Así es, y es la recomendación para que se haga con las keratometrías nativas de la biometría. Muchas gracias. Esa es la recomendación. Perdón, Rafa, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, el doctor Rafael pregunta por acá en el chat, porque no lo escucho por aquí, pero él escribe ¿qué tal la experiencia con pacientes con antecedente de queratotomía radial? Y yo quisiera sumar a eso pacientes post-queratoplastia penetrante. En pacientes post-queratotomía radial, también como en pacientes post-refractiva, nosotros nos hemos dado cuenta que la fórmula Llamas también es muy acertada. Yo no tengo experiencia en pacientes post-queratoplastias penetrantes, y mi experiencia en pacientes post-queratotomía radial tampoco es muy alta, pero generalmente me guío mucho con el
me guío mucho con la fórmula llamas y también, por supuesto, nos terminamos de confiar con el cálculo del hora. El hora va bien con las queratotomías radiales, porque el área central está despejada, el área central no ha sido tocada. No tenemos tampoco mucha experiencia en queratoplastias, por lo irregular de los astigmatismos. Cuando hay queratoplastia, en ocasiones el equipo, como hace una repetitividad entre la toma 1 y la toma 40, si él no tiene muy buena repetitividad en la calidad de la toma, va a descartar esa toma. Entonces va a pedir que repitas y que repitas. Entonces ahí la recomendación es guiarse más por la refracción dinámica, porque muchas veces el equipo por su algoritmo no va a procesar el resultado. Pero en las queratotomías radial, precisamente ayer estábamos viendo un posoperatorio de una queratotomía radial y que está con un equivalente esférico menor a 0,50 en el resultado, y va muy bien en un lente IQ tórico, y la toma no tuvo problemas. Obviamente hay algunas córneas mucho más irregulares o mucho más extremas que pueda presentar dificultades, pero en general no hay en los antecedentes de queratotomía radial. Exacto, hay veces que las queratotomías llegan tanto al eje que el hora pide que repite y repite y repite, entonces uno sí ahí tiene que guiarse con el cálculo, con el plan que uno lleva sin guiarse con el hora. Entonces a veces también depende de la queratotomía, qué tan profundos son los cortes y qué tanto llegan al eje, pero suele muchas veces generar falsas tomas o no alcanza a tomar el hora, entonces uno no queda con la confianza. Perfecto, muchas gracias. Pregunta también el doctor Rafael Arango que qué tal la experiencia, o mejor dicho, qué tanto puede afectarse en patología macular el cálculo biométrico, y que si lo recomiendan usar en pacientes con degeneración macular tipo seca, leve a moderada, pues, o si puede afectar los cálculos. Yo he tenido pacientes con alteraciones maculares, ahora que ha salido el lente Vivity, y he implantado en algunos pacientes y el resultado es excelente. Realmente no he visto que haya alteración en degeneraciones maculares secas o alteraciones mínimas del área macular. No he visto que tenga, que no pierda la eficacia del equipo. Los resultados son muy buenos. Yo quiero agregar ahí que si hay algún tipo de patología vitrio más que todo, ¿no? Que produzca opacidades fuertes, hielitis asteroide, cintillación centellante o alguna opacidad de medios, el hora no funciona bien porque requiere que, esto es una aberrometría, ¿no? Necesita que el rayo aberrométrico entre y se refleje y salga. Si hay alguna opacidad en la córnea, si hay una opacidad en la cápsula posterior, una burbuja, si hay alguna membrana, una condensación vítrea, va a haber interferencia, ¿no? Lo que decía Bartolomé, bueno, primero felicitarlo, realmente una charla muy bonita, muy buena, muy entendible. No ha sido fácil construirla al principio, como dijo Bartolomé. Nosotros cuando se es pionero en alguna cosa y le sueltan un aparato de esto, construir la experiencia que ellos tienen y que tenemos en la clínica no ha sido fácil. Ellos han podido condensar muy bien la presentación y eso lo da es la repetición del mismo acto, ¿no? En queratotomía radial vemos nosotros el halo ese como férrico alrededor de las incisiones en el centro y eso interfiere con el hora. Entonces no es muy confiable el hora realmente para queratotomía radial, no para los procedimientos refractivos de superficie o el ASID hipermetrópico o el ASID miópico, ahí sí nos ha funcionado, ¿no? También por ejemplo, para queratocono, frustro, por ejemplo, tenemos casos muy buenos que queratocono frustros con ortogonalidad. Por ejemplo, ahí Rafael presentó un caso y ese es un queratocono frustro con astigmatismo alto, nos sirve para orientar el eje,
Lo que hacemos con algunos casos extremos, o lo que hacíamos, ¿no? Porque realmente se están presentando muy poco y que tenemos dudas, y es lo que yo hago, es que yo le saco la catarata al paciente y lo dejo afáquico. Espero un par de días y le hago una reflexión en el consultorio. Antes se la hacíamos intraoperatoria, pero bueno, uno deja al paciente afáquico y después lo recalcula para evitar sorpresas refractivas. Entonces yo recomiendo que en casos dudosos extremos haga la cirugía, deje el paciente afáquico y después le hace una reflexión en el consultorio a los 3, 4, 5 días, 7 días, y ahí calcula el lente y puede aproximarse mucho al resultado final y no más bien tener que hacer una reoperación, sacar el lente y meter el otro. El hora, es decir, el médico que opere cataratas y no esté afinando su refracción postoperatoria, el hora no es una buena herramienta, no le va a servir. Pero aquel paciente que haga faco refractiva, y todos sabemos que la catarata es un procedimiento refractivo, faco refractivo, así tenga el cristalino opaco o transparente, el hora sí es de mucha utilidad. Va a afinar, como ellos dijeron, sus postoperatorios. Igualmente, si usted tiene bien personalizada su constante en la esfera, el hora no va a ser de mucha utilidad, porque hay mucha concordancia entre lo escogido y lo calculado por el hora en la esfera. Pero sí es importante en el eje y en el poder del cilindro. Tanto es así que nosotros los lentes, por ejemplo, Premium, Panopti, tóricos y todo, si tenemos un paciente que tiene un astigmatismo corneal de 0,50, no nos confiamos en que ese 0,50 después vaya a generar un astigmatismo de 0,85, inclusive hasta 1. Entonces lo que hacemos es que todo paciente para lentes Premium tiene toricidad hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces nos vamos con lente tórico al quirófano y ahí rectificamos y podemos mejorar. Entonces, porque muchas veces la cara posterior no está medida, porque la keratometría, como dijo Rafael, solamente es de la cara anterior, y resulta que de pronto ese paciente de 0,65 o 0,50 tiene un astigmatismo de cara posterior que se va a 1, y todos sabemos que un astigmatismo de 1 en un lente multifocal le baja la visión bastante y la sensibilidad a contraste. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, todos nuestros pacientes Premium son tóricos. Entonces, llevamos el lentecito y rectificamos en quirófano. Entonces, ese es un buen tip que lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo y hemos mejorado mucho los resultados postoperatorios. Yo los felicito por haber adquirido esta tecnología. Al principio les va a costar un poquito de dificultad en la parte técnica. Consíganse un buen técnico, ojalá optómetra, pero que entienda lo que se está haciendo. No un técnico que solamente hunda los botones, sino que le ayude a analizar el caso, escoger la toricidad, saber cuándo la refracción intraoperatoria está bien hecha, porque uno está concentrado en la cirugía y resulta que hay mucho viscoelástico en el campo y uno puede que se dé cuenta, pero el que está midiendo es el que nos dice, quítele el viscoelástico, la presión está bajita, afloje el bléfaro. En fin, es un aprendizaje individual. Realmente hay cosas que no se pueden transmitir, sino que cada uno tiene que vivir su experiencia, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Mil gracias por todos esos aportes. No sé si alguien más en el chat tiene alguna duda, algún participante, y si no, pues entonces por terminada esta charla muy productiva para la clínica en un muy buen momento. Creo que estamos listos, sí. Muchas gracias, un feliz día para todos. Gracias, igual. Gracias a todos. Un agradecimiento muy especial, doctor Scaf, doctor Bartolomé, doctor Rafael. De verdad, mil gracias por la colaboración y en el colegaje es que aprendemos. Mil gracias. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos.